Mira, quiero que vayas preparando, por favor, Lucas. La semana pasada también nos compartió el hermano, gracias, Josué, en Lucas. Vamos a ir preparando mientras, Lucas 22, versículo 54, ahí nos vamos a mover, del 54 al 62. Lucas 22. Anda, ve quién sabe cuál es el pasaje de Lucas 22, 54. ¿Qué pericopa tenemos encima de nuestras Biblias? Anda, venga. Anda, vamos. Pues sencillamente, ni más ni menos es, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Ahí está, cuando Pedro niega a Jesús. Y en esta mañana, mis hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a conocer un poquito más de este personaje. Tal vez el Señor quiera enseñarnos algo de la vida de este hombre. Pero mira, en esta mañana tú puedes escuchar la palabra con tus oídos, bueno, pero igualmente también la puedes oír con tu corazón. Y en esta mañana el Señor preferiría, y yo preferiría, que la escucharas con tu oído, pero sobre todo con tu corazón. Amén. Amén. Porque si la oímos con nuestro corazón es distinto a que si la oímos solamente con nuestro oído. Y se trata de un apóstol, de un discípulo que tenía mucho genio, que lo vemos en la palabra, que en un momento dado coge una espada y le corta la oreja al centurión que fue a apresar a Cristo en el huerto de Getsemaní. ¿Quién es? Pedro, el apóstol Pedro. Pues mira, se trata del apóstol Pedro. Simón, hijo de Jesús, del latín Petrus, del griego Petros, y en arameo, que ahí es como el Señor lo llama, Cefás. Así fue como Jesús lo llamó por primera vez. Se conoce muy poco de este personaje, de este hermano. Hay muy poca historia acerca de él hasta que aparecen los evangelios. ¿Qué oficio tenía Pedro? Pescador, muy bien. Y precisamente estaba en su tarea cuando conoció a Jesús. Según Clemente de Alejandría, Simón Pedro era casado o era soltero. ¿Cómo era Pedro? No lo sabemos. O es como lo presenta otra religión, que lo presenta inmaculado, sin mancha, el papa de la iglesia. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cómo era Pedro? ¿Qué estado civil tenía? ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que es casado? Anda, mira, hoy que es alumno más guay. Porque Jesús sanó a su suegra, ¿verdad? Lo dice la palabra en Mateo 8:14. Jesús sana a la suegra de Pedro. Y se dice que tenía 5 hijos. Pero bueno, ahí la palabra no resalta nada. Vamos a quedarnos con eso, ¿vale? Vamos al carácter que tenía este personaje. Con respecto a su carácter, se dice que tenía un temperamento colérico. Era de los que se enfadaba muy pronto, colérico. Era valiente, era un hombre fornido, era impetuoso, demasiado seguro de sí mismo, era un hombre orgulloso, altivo. Es lo que se saca, ¿no?, cuando uno estudia un poquito la palabra y resalta este carácter. Pero este carácter colérico no todo es malo, tiene cosas muy positivas. Tenía una voluntad tenaz, era un hombre seguro, era un hombre firme, era un hombre autosuficiente, pero había una cosa, que los de carácter colérico se dice que son poco emocionales, como que las lágrimas no van mucho con ellos, le disgustan las lágrimas, porque ¿sabéis por qué? Porque para ellos es una muestra de debilidad. Anda, pues entonces yo sería la mujer más débil del mundo, porque yo mis lágrimas siempre las tengo detrás de las orejas. Son muestras de debilidad las lágrimas. Indiscutiblemente Simón Pedro era un hombre fervoroso, no hay duda, y amaba mucho a Dios. Eso sí lo podemos ver, amaba mucho a Dios, aunque a veces tropezaban las cosas con su manera de ver y ahí surgían. Como ya conocemos, era pescador y trabajaba asociado con su hermano Andrés y a la vez con Zebedeo y con sus hijos, todos ellos pescadores en el lago de Genesaret, que está en Galilea. Vamos a conocer un poquito de este lago, ¿sí? Este lago estaba situado
hacia el extremo norte del río Jordán. El lago de Galilea es el lago de agua dulce más bajo del mundo, con una superficie que está a unos 220 metros por debajo del nivel del mar, con una profundidad aproximada de 50 metros y midiendo apenas 20 kilómetros por 11, 20 de ancho, 11 de largo, y un área de 270 kilómetros cuadrados aproximadamente. Se pescan entre unas 25 especies, pero la más conocida es la tilapa, llamado también comúnmente el pez de San Pedro. Yo la tilapa no lo había oído, pero el pez de San Pedro sí lo había oído hace muchos años. Y se utilizan varias técnicas. Ahí está mi cuñado Juan, que me puede echar un cablecito si me equivoco, Varias técnicas para atrapar los peces. La pesca con caña, ¿sí? La pesca, entonces no había arpón, hoy sí hay arpón. La pesca con arpón, la pesca con red arrojadiza, la cual se la llama boliche, que tiene unas pesas con las cuales se hunde. Y los barcos utilizaban la red barredera. Esta red tenía aproximadamente 3 metros de ancho y una longitud de entre 100 y 200 metros. Se suspendía en el agua como una valla de red mantenida a flote mediante corchos y se tensaba hacia abajo con unas pesas de piedra para mantenerla en vertical. Se podía formar un gran círculo con una sola barca o bien se suspendía entre 2 barcas y efectuaban un barrido. No sé si habéis oído hablar de la pesca de arrastre, que es la que comúnmente pesca en nuestros barcos, la pesca de arrastre. Cuando la red se cierra en un círculo, se tira de una cuerda, de manera que la red formará una gigantesca bolsa de la cual los peces pues ya no pueden escapar. Y las barcas no eran de gran tamaño, cabían 4 o 5 hombres para trabajar holgadamente y una gran vela triangular de madera con una cruz que podía moverse para poder tomar el viento. El gobierno de la embarcación se hacía desde la popa con un gran remo. Ahí ese pasaje donde el Señor duerme en la tormenta y parece que el Señor dormía, pero el Señor estaba en la popa, al ladito del timón. Conocemos, ¿verdad? Bueno, pues hemos conocido del apóstol Pedro, de su carácter, de su oficio, del lugar donde él pasaba muchas horas trabajando. Pero ahora vamos a conocer al Simón Pedro que conoció a Jesús de Nazaret. Y es que cuando conocemos a Jesús de Nazaret, nada vuelve a ser igual. ¿A que no? ¿Quién me puede confirmar eso? Cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, ya no somos los mismos que éramos antes de tener ese encuentro. Hemos dicho con anterioridad que fue presentado a Cristo por su hermano Andrés. Se dice que posiblemente fueran discípulos de Juan el Bautista, ya posiblemente ellos hubieran hablado del Cordero de Dios, bien por la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Seguro que habían hablado, que habían oído algo. Y había también que resaltar una cosa, hermanos, que Jesús seguramente discernió inmediatamente en la naturaleza, y era el corazón que tenía Pedro. El corazón que tenía Pedro. Yo doy gracias a Dios por la vida de este hermano. No sé por qué, a mí me enseña tanto la vida de Pedro. Ese cambio tan grande que hubo en la vida de este hermano, ¿no? Era considerado, como hemos dicho, de carácter violento, lleno de defectos. Ahí sí nos podemos identificar con él. Como estábamos averiados, ¿no, pastor? Como tú dijiste en el funeral del hermano de Pepe, ¿no? El ser humano está averiado, lleno de defectos. Por eso necesitamos, ¿no?, de Cristo en nuestras vidas. Hubo esperanza, hubo cambios en su vida, como también hay esperanza para nosotros, y ha habido cambios. En mi vida ha habido cambios, faltan todavía, pero ha habido cambios importantes, donde los cuales el Espíritu Santo ha podido hacer en mí. Aleluya. Y siguiendo con este carácter impetuoso de Pedro, lo podemos ver en Juan 13, no hace falta que vayamos a él, cuando Jesús quiere lavarle los pies a los discípulos. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Voy a ir un momento.
Si terminamos 10 minutitos más tarde, perdonadme, mis hermanos, pero yo soy una persona que me gusta mover la Biblia, lo siento. No puedo con esa predicación tan escueta, tan sencilla, no puedo. Hemos dicho en Juan 13, Juan 13. Luego puso un lebrillo. Juan 13, versículo 8. Jesús quería lavar los pies, ¿verdad?, a sus discípulos. ¿Y Pedro qué le dijo? Ay, Pedro, tan impetuoso, no me lavarás los pies jamás. Anda. Pero Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Él se vio en la libertad de decirle al Señor, a mí no me va a lavar tú los pies jamás. Y ahí el Señor, donde ya le tuvo que decir, si no te lavare los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. Ese carácter, no era impetuoso de él. Y también ahí es donde en el 36, 38, Pedro le dice, no, saltamos ahí, saltamos eso. Pedro, hermanos, no estaba en condiciones de seguir a Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque todavía él no se había negado a sí mismo. Porque no había llegado al fin de sí mismo, de toda la carnalidad que todavía había en su cuerpo, ¿no? Él no sabía todo lo que tenía que dejar atrás para seguir a Cristo. Y el domingo pasado el Señor por medio de la palabra, nos recordaba otra vez, si queréis ser mis discípulos, si queréis seguirme, ¿qué debemos hacer? Negarnos a nosotros mismos. Y en esta mañana vamos a hablar de eso, de una negación. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y entonces, cuando tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos, entonces, ¿cuándo estamos dispuestos a seguir a Cristo? Mientras tanto, de eso, nada. El pasaje de las Escrituras, hermanos, que vamos a estudiar en esta mañana, aconteció con seguridad en estos días, hace aproximadamente, 2022 años. Y es en la semana de Pasión de Jesús, el Nazareno. Un pasaje que lo recogen los 4 evangelios. Y si así ocurre es porque es importante, ¿verdad? Los recoge Mateo 26, los recoge Marcos en el capítulo 14 y los recoge Juan en el capítulo 18. Pero en el libro de Lucas los recoge de una manera muy especial, porque se resalta. Ahí hay 2 connotaciones que los otros 3 discípulos no los recogen. Solo este hermano recoge una frase que puede pasar desapercibida. Vamos a Lucas 22, 54 al 62. Lucas 22. Lucas 22, del 54 al 62. Y es, como decíamos al principio, efectivamente, la negación de Pedro, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron, hablan de Cristo, de Jesús de Nazaret, a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, muy cerquita de Cristo. Eso dice la palabra. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis leyéndola? Pues yo voy a hacer preguntas a ver si me seguís, ¿O estáis ahí escuchando a la hermana ahí? A ver qué dice. Anda, de lejos. ¡Uy, de lejos! Yo creía que decías de cerca. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro, ¿qué hizo también? Se alejó de ese lugar, porque donde estaban ahí sentados, esas personas que estaban ahí sentados, son los que querían matar a Cristo. Pero Pedro dice que él se alejó pronto de aquel lugar porque no quería contaminarse con lo que allí estaba ocurriendo en ese patio. ¿Qué dice la palabra? Anda, Pedro dice que se sentó en medio de ellos. Pedro se acercó. Pedro estaba participando de lo que en ese patio estaba aconteciendo, mientras el Señor Jesús estaba siendo interrogado
por el sumo sacerdote. Seguimos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Este estaba con él allí. Pero él negó con la cabeza diciendo: mujer, no lo conozco, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. ¿De qué manera estaría diciendo Pedro eso? No lo soy. Como una hora después, otro también afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué ocurrió? ¡Kikiriki! El gallo cantó, como así se lo profetizó el Señor Jesús. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. Amén. Decíamos que solamente este hermano recoge 2 connotaciones que hay en este pasaje. No olvidemos, mis hermanos, que Pedro había estado 3 años con Jesús, recibiendo sus enseñanzas, andando con él, comiendo con él, riendo con él, llorando con él, viendo los milagros que Jesús hacía. Él quería dar su vida. ¡Ay, Señor, yo quiero dar mi vida por ti! Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso eran todas las afirmaciones de él, ¿no? Y recordando que estamos en la semana de pasión y muerte de Jesús, podemos ver a Jesús orando en Getsemaní, en el huerto de los olivos, en el versículo 29 del capítulo 22, podemos ver cómo arrestan a Jesús en el versículo 27, la traición de su discípulo Judas en el 28, cómo no, Pedro cortándole la oreja al centurión. Ay, Pedro, ¿cómo nos podemos identificar muchas veces con él, no? Ay, me identifico con él a veces. Este pasaje, mis hermanos, ocurre durante la noche en que Jesús es arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote. Versículo 54. Pedro le seguía de lejos. Seguramente Pedro no quería perderse ningún detalle, pero ¿sabéis una cosa? Pedro lo que no quería era dar la cara, porque había mucho temor en su corazón. ¿Y cuántas veces nos puede ocurrir a nosotros eso, verdad? Con la misma predicación del Evangelio. Hay temor en nuestros corazones, no queremos dar la cara, tenemos miedo. Pedro tenía miedo de todo lo que se estaba formando y todo lo que se estaba revolucionando en ese día, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo seguimos nosotros a Jesús? Cuando nos conviene lo seguimos muy cerquita, porque esperamos la bendición de Él. Pero cuando no nos interesa e igualmente esa bendición ya es recibida, pues mire, me voy a alejar un poquito. Voy a sacar un poquito la patita, ¿no? Voy a sacar un poquito la patita, a ver. ¿Hemos llorado nosotros alguna vez también amargamente como lloró Pedro? Pedro tuvo que ser humillado. Hasta que Pedro no fue humillado, no lloró, no lloró amargamente y no se dio cuenta del pecado tan grande que había cometido. Y vamos a ver en esta mañana 4 puntos, hermanos, que debemos considerar en la vida de Pedro. Pedro, el ferviente discípulo de Jesús, porque vemos cómo amaba a Jesús, lo amaba con todo su corazón. Decíamos que Jesús llamó a Pedro a abandonar sus redes, que le dijo: Pedro, yo te haré pescador de hombres. Él lo hizo al instante. De hecho dice: Señor, lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. Pedro era un hombre de entrega total. Lo dejó todo y lo dio todo por seguir a Jesús. También era un hombre
que protestaba. Ay, ¿cuántas veces no hemos protestado nosotros cuando Dios demanda algo de nuestra vida? ¿A qué hemos protestado? Ay, Señor. Pero al final lo hacemos, obedecemos. A mí me pasa eso. Al final obedezco. ¿Sabéis por qué? Porque el deseo de mi corazón es agradar a mi Señor. Aleluya. Lo somos nosotros. Somos obedientes. El Señor también le dijo, Pedro, echa las redes, boga mar adentro y echa las redes allí. Yo sé que tú habrás estado pescando allí toda la tarde, pero si te digo echa las redes, no preguntes nada. Echa las redes, Pedro, y te darás cuenta. ¿O no? En ese pasaje también donde se quedan los discípulos maravillados. Cuando, pues, pero si hemos estado ahí toda la tarde, otro día pescando, ¿cómo que ahora nos cuesta trabajo hasta de levantar las redes, ¿no? De la cantidad de peces que suben. Él le costaba, pero obedecía a su Señor. Señor, en tu nombre echaré la red. En tu nombre echaré la red. Y esa es la frase que nosotros debemos también de utilizar cuando estamos predicando la palabra, como decimos muchas veces. Hoy es que allá afuera están hartos ya de escuchar, ahí todo el mundo va a su bola, su bola. Pero si vamos a la palabra, el Señor que nos dice, predicad a tiempo y a destiempo. Y así tenemos que decir nosotros, como dijo Pedro en este momento, Señor, en tu nombre echaré la red. No sé si voy a pescar algo o no voy a pescar algo, pero voy a ser obediente. ¿Y cómo tenemos que echar la red? ¿Cómo? En tu nombre, Señor, echaré la red. Si se convierten o no se convierten, eso ya es cosa del Espíritu Santo. Pero yo echaré la red en el nombre de Jesús, como dijo Pedro. Aleluya. Era también un hombre de gran fe, ¿verdad? Cuando vio a Cristo andar sobre el mar, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él andó. Lo que pasa es que hubo ahí un pequeñito ahí problemilla de fe, que cuanto que perdió los ojos de la vista de Jesús, ¡pum!, se fue al fondo, cayó. Tenía también discernimiento espiritual. Cuando Cristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente? ¿Quién creéis vosotros que soy yo? Pedro fue el primero que dijo, ahí el Señor se lo reveló, el Espíritu se lo reveló. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí el Espíritu se lo reveló a Pedro. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya, aleluya. Pedro era un hombre espléndido, espléndido, un discípulo que amaba mucho a Jesús, pero sin embargo, ¿cuánto necesitaba cambiar? ¿Cuánto necesitaba cambiar? ¿Cuántas cosas tenía que dejar atrás? Como nosotros, ¿verdad? En segundo lugar, Pedro, viviendo la vida del yo. Cuando Cristo empieza a hablar, mis hermanos, de su sufrimiento, de todo lo que iba a acontecer, cuando se reunía en esta época ya con los discípulos, Pedro se atreve a decir, Señor, en ninguna manera te acontezca lo que estás hablando. Y Jesús le dice, ay, que Jesús no se daba a nadie, porque era Dios. ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Discernimiento. Ahí estaba Pedro, en su propia voluntad, en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, y hasta prohibiéndole a Cristo el ir al sacrificio, el ir a la cruz y el ir a la muerte. Podemos verlo también confiando en sí mismo, a Pedro, y en sus propias ideas, ¿verdad? Vemos a los discípulos preguntándose entre ellos, ¿quién había de ser el mayor? Pedro creía tener el derecho al primer lugar, porque como él era tan orgulloso, él era Pedro. Buscaba su propio honor aún por encima de los otros, y se resalta su altivez, se resalta su orgullo. Pero hay una cosa que Cristo nos habla de ¿qué? De humildad. Cristo nos habla de humildad. Y en Filipenses 2, del 3 al 8, a mí me gustaría que alguien lo leyera en voz alta, por favor. Cristo nos habla de la humildad que debe haber en nuestro corazón, porque Él mismo es el mayor ejemplo. Venga, un hermanito o hermanita, por favor, que se levante y lo lea. Filipenses 2, del 3 al 8. Vemos el mayor ejemplo de humildad.
Filipenses 2, del 3 al 8. Cómo Cristo mismo, siendo Dios, se humilló hasta la muerte. 2 versículos del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Hasta el 8 ha dicho? Sí, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, gracias. Se haría tantas preguntas al Señor, porque se las haría, seguro que se las haría, pero Él anteponía por encima de todas las cosas cumplir la voluntad de su Padre. Seamos humildes, hermanos, seamos humildes. Aquí tenemos el mayor ejemplo de humildad. Siendo Dios, se hizo pobre. Siendo Dios, murió como el más vil malhechor en ese instrumento maldito que era la cruz, donde morían los ladrones más y los criminales más grandes. Ahí es donde Cristo, en humildad y voluntariamente, fue en obediencia al Padre. Por ti y por mí es que el Señor se humilló de esta manera, siendo Dios, como dice el pasaje. Aleluya. Negarnos a nosotros mismos, mis hermanos. Y vamos a volver otra vez a la negación de Pedro, ¿verdad? Vemos cómo Pedro se calentaba en ese patio donde estaban todas aquellas personas y habían encendido un fuego. Y me traía el Señor a mi corazón: ¿cuántos fuegos podemos encender delante de Dios? Fuego. Este fuego era fuego extraño. Este fuego era fuego maldito. Lo llevamos al terreno espiritual. Fuego extraño. Dios aborrece esos fuegos que a veces podemos estar encendiendo. Fuego de alabanza, fuego de adoración, fuego, que a veces decimos: Señor, recibe. Pero ¿son esos fuegos dignos de que Dios los reciba? ¿Creéis que este fuego que había aquí en medio de este patio era un fuego digno? Claro que no. Y Pedro se sentó a calentarse en ese fuego, estaba participando. ¿Cuántas veces participamos nosotros de estos fuegos? Cuidado, mis hermanas, mis hermanos, me tomo la libertad en esta mañana de deciros: guardaos en esta semana. Guardaos todos los días del año, por supuesto, pero esta semana, guardaos de los fuegos extraños que van a subir o van a intentar que suba delante de la presencia del Señor. Hermanos, cuidado, no participemos de los fuegos extraños, porque esos fuegos el Señor los aborrece. Cuidado, porque podemos decir: me voy a... Yo lo he hecho, hermano, hace muchos años. Qué malo hay en que yo vaya a ver la procesión si luego lo que voy a ir es a tomarme un cafelito y a pasar un ratito. Cuidado, mis hermanos, mis hermanas, son fuegos extraños que suben al Señor y el Señor los aborrece. No podemos estar sirviendo a dos señores a la vez. O servimos al Señor y aborrecemos al mundo, o amamos las cosas del mundo y aborrecemos al Señor. Por favor, mis hermanos, guardaos. Pedro se calentaba entre ellos, participaba, pero una criada le dijo: este estaba con el Nazareno.
Y él, no, tú sabes ya, no. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro se sentó entre ellos, como si fuera uno de ellos. Participaba sin saberlo, como podemos hacer nosotros, de lo que estaba aconteciendo dentro de la casa del sumo sacerdote. Los saduceos, los fariseos, la guardia, en una palabra, participaba, se calentaba de esos fuegos de los enemigos, del fuego que habían encendido los que odiaban a Jesús. Lo que era previsible e inminente, que la caída de Pedro estaba ahí, estaba muy cerca, porque a todo lo que estaba viviendo se unía también el miedo, que es entendible, porque me supongo que serían unos momentos terribles. El Señor preso, todo lo que se estaba armando, también incluso que podían estar en depresiones, ver qué va a pasar después. Es entendible, ¿no? Pero seamos sabios, mis hermanos, seamos sabios. A la simple observación de una criada, Pedro negó al Señor. Oh, yo no lo conozco, mujer, yo no lo conozco. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, podemos también nosotros hacer esa afirmación, aún si no decimos esas mismas palabras, aún cuando no nos negamos a nosotros mismos? Si no nos estamos negando a nosotros mismos, estamos negando al Señor. Y podemos incluso decir, como es que es muy fuerte, mis hermanos, es que es muy fuerte cuando profundizamos, ¿no? Es muy fuerte. Podemos estar incluso negando al Señor, diciéndole, no lo conozco, incluso ni nos podemos estar dando cuenta, como le estaba pasando a Pedro. Estaba diciendo, no conozco a Jesús, pero él no se estaba dando cuenta en lo más profundo de su corazón. Su discípulo lo había negado, ¿verdad? Lo niega 3 veces. Pero entonces mira lo que dice el versículo 61. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y esa es la connotación que resalta Lucas, que no resalta ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Él, siendo Dios, vio lo que estaba ocurriendo allí en el patio, cómo sus discípulos lo estaban negando. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo miró. Y como muchas veces, cuando hemos estudiado este pasaje, ¿cómo hubiera sido esa mirada del Señor? ¿Cómo hubiera sido esa mirada del Señor? Hubiera dicho, hay que ver mi discípulo, hay que ver mi discípulo. ¿Verdad que no? Seguramente que no. Él lo miraría con dolor en su corazón. Puede, claro que sí, pero seguro que lo miraría con amor y con misericordia. Y por supuesto, no le iba a dar una segunda oportunidad al Señor a Pedro. Claro que sí. Una mirada de compasión. Amén. Y el Señor estaría diciendo, ¿qué sería de ti, Pedro? Si yo ahora en estos momentos, en los momentos en que te voy a ver con las rodillas en tierra, en estos momentos de tu caída, yo no tendiera mi mano. ¿Cuántas veces caemos nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas veces? Cuando no hacemos la voluntad de nuestro Padre, ya estamos cayendo en desobediencia. Y sabemos que la desobediencia para Dios es muy importante. Qué consuelo saber, mis hermanos, que aunque nosotros seamos infieles al Señor, porque ¿somos infieles al Señor o no? ¿Somos? ¿O somos fieles? Somos infieles al Señor, pero la palabra dice que el Señor es fiel con nosotros. Él no nos falla. Y ahí fue donde vino el arrepentimiento de Pedro, ¿verdad? Cuando esas miradas se juntaron y cuando Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, ay Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y cuando ya el gallo cantó las 3 veces de la negación de Pedro, me supongo, ¿cómo se quedaría Pedro, no? ¿Cómo se quedaría Pedro cuando oyó al gallo cantar, no? Ahí le vino la palabra, esa palabra profética que el Señor pudo darle. Cuando Jesús mira a Pedro, delante de él, de Pedro, se abre ese terrible pecado que había cometido. Y entonces cuando él reconoce su caída. Y en el 62, versículo 62 dice, Pedro llora amargamente. ¿Cómo sería aquel arrepentimiento, mis hermanos? Cuánta desesperación durante todo el resto de aquella noche, cuánto barullo, cuánto temor. Cuánto temor. Y eso sí pudo verlo el Señor.
ese arrepentimiento, ese quebrantamiento, ese llorar de Pedro, eso sí pudo verlo nuestro Señor Jesús. El Maestro desaparecido, su esperanza desaparecida, sumergido en una profunda crisis. Gloria al Señor, que Pedro se humilló, que lloró amargamente. Esa crisis produjo el cambio en él. Y al primer día de la semana, Cristo se le aparece a Pedro. Anda, qué bendición, ¿no? Qué bendición más grande. Más adelante le pregunta en el lago de Galilea: Pedro, ¿me amas? Y Pedro amaba al Señor con todo su corazón, como nosotros podemos decir: yo amo al Señor con todo mi corazón. Pero, ahí están los famosos peros, ¿no? Señor, le dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro que le contesta: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Amén. Sabes que te amo. Pero ahora podemos ver al Pedro transformado. Al Pedro transformado. Ahora estaba Pedro preparado y liberado del yo. Liberado del yo, liberado de su carnalidad, por lo menos en esos momentos, ¿no? Y en el día de Pentecostés, mis hermanos, vino el Espíritu Santo, lo llenó de fuerza, lo llenó de poder y pudo ser un gran instrumento en su obra y en la extensión del reino de los cielos. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar todavía detrás para que el Señor pueda seguir usándonos de esa manera tan poderosa, tan tremenda, como instrumento, ¿no?, en medio de su obra, ¿no? ¿Cuánto tenemos que dejar todavía atrás? La obra que Cristo había empezado en él llegó a la perfección. ¿Sabéis cuándo? Cuando fue lleno del Espíritu Santo. Ahí fue cuando Pedro empezó a ser ese instrumento perfecto en las manos de Dios. Podemos leer las epístolas hablando del sufrimiento de Cristo, que fuimos llamados para sufrir. Él se siente y se tiene gozoso por sufrir por el nombre de Cristo. ¿Cómo podemos ver el cambio a través de los evangelios en la vida de Cristo? Y si Pedro pudo, ¿por qué no va a poder Mari, Pepe, Josué, Carolina, Vianey, Maribel, Juan, Daniela? ¿No podremos hacerlo todos también? ¿No podremos cambiar? ¿A que sí? Que nuestra carnalidad mengue cada día. ¿Cómo no vamos a poder nosotros ser cambiados y transformados? Primero con nuestro querer y en segundo lugar, sobre todas las cosas, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Hablábamos, hermanos, de la ira de Pedro, del orgullo, del carácter, de su temperamento, de su prepotencia, de la confianza que tenía en sí mismo, del que caminaba y hablaba según sus costumbres y tradiciones, a veces valiente, otras veces cobarde. El Maestro le había dicho: Pedro, niégate a ti mismo, Pedro, niégate a ti mismo, porque mientras no te niegues a ti mismo y tomes tu cruz, entonces es cuando podrás seguirme. Aleluya. Un pasaje tremendo donde vemos la caída de Pedro, donde vemos esa mirada llena de compasión y de misericordia y de perdón del Señor Jesús a Pedro, ese quebrantamiento, ese llanto de Pedro, y donde él se dio cuenta, ¿no?, del terrible pecado que había cometido. ¿Cuántas veces podemos nosotros identificarnos con Pedro? ¿Cuántas veces cometemos también, verdad, nuestros pecados? ¿O no cometemos pecados? ¿O solamente los cometo yo? No, ¿verdad? Todos, ¿verdad? El Señor sabe todas las cosas, todo lo que hay en nuestro corazón, todavía lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Como Pedro, ¿no? Pero Pedro lo consiguió. Hubo quebrantamiento en su corazón. El Señor en esta mañana nos está diciendo, el Señor en esta mañana le dice a su iglesia: si me amas, si quieres hacerlo, si quieres seguirme de verdad, ¿qué debemos hacer? Negarnos a nosotros mismos. Repetimos la palabra, negarnos a nosotros mismos. Pedro nunca lo había entendido, mis hermanas y mis hermanos, y de ahí es donde procedían todos sus fallos.
Sabemos que Pedro era un hermano muy arraigado, ¿verdad?, a la ley. Él era un hombre arraigado a la ley. En medio de su sufrimiento, el Espíritu no se olvidó de él. Como así el Espíritu, por muchas veces que caigamos, por muchas veces que fallemos, por muchas veces que seamos infieles al Señor, el Señor nos tiende su mano y su Santo Espíritu nos levanta. Bendito sea su nombre. En medio de ese sufrimiento, el Señor no se olvidó de él. Y al final de todo, vino aquella mirada tan hermosa, ¿no?, como estamos hablando. Solo Cristo Jesús es el único que puede liberarnos. Solo tenemos que arrepentirnos, humillarnos, y seguro, mis hermanos, que vamos a encontrar esa mirada de compasión, de perdón, de amor y de ternura que recibió Pedro. Aleluya. La vida del apóstol Pedro constituye un gran ejemplo a seguir. A mí me enseña mucho este pasaje, me enseña mucho. Fue un gran instrumento, mis hermanos, en las manos de Dios, digno de admirar en él su ardor, su celo, su amor por Jesús, su perseverancia y, sobre todas las cosas, por su afán de predicar el Evangelio. ¿Tenemos nosotros ese afán también de predicar el Evangelio? Yo quiero tenerlo. Yo quiero mirar a las muchedumbres como las miraba Cristo. Él las amaba. Fijaos así, si las amaba, que murió por cada uno de ellos. Murió por ti, murió por mí. Tanto sufrimiento, ese derramamiento de sangre, como en esta mañana recordamos, todo fue hecho por amor. Cuando Dios entregaba su Espíritu al Padre, Él te miraba a ti y me miraba a mí. Y damos gracias al Señor por eso, ¿no? Por esa valentía, por esa humillación, por esa obediencia a Dios Padre. Y ojalá nosotros tengamos una milésima parte de esa obediencia tan grande que tuvo Cristo. Podemos decir, bueno, pero es que Cristo fue Dios. Pero bueno, nosotros no somos Dios, pero somos sus hijos. Y en nuestro corazón debe haber un corazón agradecido por todo lo que Cristo pasó en esa cruz, en ese instrumento maldito para salvación y para vida eterna. Aleluya.